El señor Eduardo Juárez es el presidente, representante, el director, el vocero oficial, muy bien. Es el director oficial de tengo que leer bien, de la Red Peruana LGTB. Muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? Que Eduardo quiere que entendamos todos en el Perú que ellos tienen el derecho a tener una unión civil. Ayer 15 parejas homosexuales se unieron simbólicamente en el Parque del Amor. Pero ellos quieren que esto deje de ser un símbolo y que pase a ser una realidad. Entonces lo hemos invitado para que nos explique cómo va la discusión legal en el Parlamento. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenos días, Milagros. Gracias por la invitación. Te agradezco por estar aquí. Eduardo, ¿usted está casado simbólicamente? No, yo soy el representante de la Red Peruana LGTB, que es la organización que hace 17 años impulsa una actividad a la que denominamos El Amor No Discrimina, que en los últimos tiempos son bodas simbólicas entre personas LGBTIs, que a la fecha se vienen casando 200 personas. Eso es lo que tengo entendido, que 200 parejas de lesbianas, de homosexuales, ya se casaron, exacto, ¿no? Pero simbólicamente, porque el Estado peruano no reconoce el matrimonio igualitario como un derecho para las personas LGBTIs, ¿no? ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor impedimento para que, digamos, en el Estado peruano, pues la unión de ustedes sea eso, posible, que no sea un escándalo? ¿Qué cree usted que ha sido el factor principal que ha impedido? Yo creo que tiene que ver mucho con la influencia de ciertos sectores antiderechos, ¿no? Como con Mis hijos no te metas, o que en el legislativo tengamos representantes de iglesias, ¿no? Sabemos que contamos como con 3 congresistas, incluidas mujeres que son pastoras, pastores. Entonces ellos lamentablemente hacen presión para que estos proyectos de ley, porque además te comento... Pero también tienen a 2 representantes muy fuertes, tienen a Alberto Belaunde y tienen a Carlos Bruce. Entonces ellos no han logrado, no han logrado meter el proyecto, pero ya no quieren llamarlo matrimonio gay, porque esa era una gran discusión, que esto no es matrimonio. Ustedes... digamos, ¿cuál es la postura ahora? No, o sea, la figura es de matrimonio, porque si es que hablamos de un principio de igualdad, todas las personas deberíamos acceder a todos los derechos en iguales condiciones. Entonces, la figura debería ser matrimonio. Hay, por ejemplo, en la actualidad 2 iniciativas de proyectos de ley presentadas al Congreso, una de unión civil y una de matrimonio igualitario. Entonces, pero que ninguna se ha discutido ni en comisiones ni en el Pleno, ¿no? Pero el plano conservador pone el grito en el cielo cuando ustedes dicen matrimonio, porque dicen que el matrimonio es para básicamente pues tener hijos, que no pueden un hombre y una mujer, que no pueden equiparar, que no es lo mismo, que el matrimonio es familia, que mejor hablen de unión de hecho, unión... Eso es lo que dice nuestro Código Civil, sí. Pero precisamente esta figura de matrimonio igualitaria plantea modificar este artículo, el 234 del Código Civil, porque el derecho internacional dice que el matrimonio es entre 2 personas, ¿no? A diferencia de en nuestro país que dice que es entre un hombre y una mujer. Entonces, si es que no, el derecho internacional no dijera que el matrimonio es entre personas, por ejemplo, no Argentina, Uruguay, Brasil, Puerto Rico, Colombia, México y Costa Rica, en Latinoamérica no contarían con matrimonio igualitario, ¿no? Hacer mención que, por ejemplo, en Costa Rica es el último país que acaba de aprobar matrimonio igualitario a partir de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instó a este país a través de una demanda de los ciudadanos de que debiera comenzar a legislar en esta materia. ¿Cuántos homosexuales, lesbianas, gays y trans, cuál es la población en el Perú? ¿Ya tienen una idea, tienen una estadística? No hay un estimado, dado que el Estado al no considerarnos, ni siquiera en el censo, es una demanda de hace muchos años de las organizaciones de incluirnos en el censo, no ha habido voluntad política para incluirnos. El INEI hace no mucho tuvo una iniciativa de sacar una primera encuesta, pero referida más a las problemáticas, ¿no? Por ejemplo, a cuántos LGBTI son discriminados, son violentados. Pero entonces no hay
un no estimado. hay una data porque el Estado Pero eso está mal, ¿no? nos invisibiliza, ¿no? Y esa es una problemática grave. No, y porque ustedes son ciudadanos con derechos. incluso cuando hablamos de crímenes de odio, Ajá. hay informes sombras, ¿no?, desde sociedad civil, que se habla que en un periodo de hace 8 o 10 años, más de 150 crímenes contra gays, lesbianas, bisexuales y trans, pero no hay una data oficial, como por ejemplo si la tenemos en relación a feminicidios y a otros crímenes en nuestra sociedad, ¿no? Eduardo, bueno, yo sinceramente espero que algún día poder asistir a un matrimonio, a una boda, a una unión civil. Creo que ustedes tienen derechos tan iguales como los heterosexuales, ¿no es cierto? Tienen derecho a unirse, sobre todo cuando se aman, pero a veces siento que ese día está muy lejano. ¿Usted tiene ese mismo pesimismo? O sea, a veces cuando los escucho debatir en el Congreso, cuando escucho las expresiones de sectores muy conservadores, digo, creo que va a tener que pasar mucho tiempo para que en el Perú se permita. ¿Qué piensa usted? Yo tengo casi 20 años como defensor de los derechos humanos en este país, y en ese tiempo era inimaginable que países como los que te mencioné hace un momento, de aquí a la vuelta de la esquina, los vecinos, sí, ¿no?, contaran con estos derechos, ¿no? Sin mencionar a los que cuentan con unión o sea, civil, no hay que que es perder Ecuador, las Venezuela. esperanzas. Entonces, yo creo que la mirada ha cambiado, ¿no? Contarte que, por ejemplo, estas bodas hace 17 años surgieron con besos en el Parque del Amor, y que esta iniciativa surgió porque sentíamos de que había rechazo social y que incluso había represión de las fuerzas del orden. Pero eso está cambiando, por eso, supuesto. entonces, en esos 17 años hemos visto que ha habido un cambio. Muy bien. No el necesario, no el suficiente, pero estamos en ese proceso. Muy bien, bienvenidos siempre para Gracias discutir estos temas y bueno, ojalá y algún día en verdad todos celebremos el amor, ¿no? Porque no se puede discriminar y la comunidad LGTB es lamentablemente es amplia, pero no tenemos la data, porque como bien lo acaba de denunciar Eduardo Juárez, ni siquiera los han querido censar. Eso también es discriminación.